Hace pocos minutos les decíamos en Telenoche, en el anuncio de Todas las Voces, si este renovado brío para debatir sobre el voto en el exterior, de uruguayos en el exterior, tiene un fin oportunista o de oportunidad. Si se entiende que es el momento para discutir de esto. Es el tema de Todas las Voces esta noche, con la presencia de los señores diputados Roberto Chazaro y además Gustavo Penades, Frente Amplio y Partido Nacional, representado en estos dos legisladores que ya nos acompañan. Los saludaré en los próximos minutos. Ahora, hubo una entrevista del presidente de la República, Tabaré Vázquez, que movió las aguas de un sistema político ya bastante movidito. Lo cierto es que el presidente de la República dice algunas cuestiones que llaman la atención. Y yo entendía, hoy cuando leía esa entrevista, que había, no es su especialidad, pero había una precisión quirúrgica del cirujano hendiendo el bisturí allí donde correspondía. Y además ofrece lecturas en las líneas, de búsqueda en este caso, y en las entrelíneas. Vayamos, si le parece, señor director, a algunas de estas manifestaciones del presidente de la República. Bueno, no sé dónde le habrán hecho la entrevista, creo que fue en su propio despacho. Allí fue, usted dice, ¿usted seguiría en un cargo público ante una situación de observación de su fuerza política? Bueno, yo estuve en una oportunidad también en el Tribunal de Conducta Política del Frente Amplio, pero el fallo fue a favor suyo, le recuerda el periodista. Sí, no, yo me hubiera ido. Eso es parte de lo que decía el presidente en una extensa entrevista que, reiteramos, apareció esta mañana en Búsqueda. ¿Qué opina Oscar Andrade de esto? Primero, feliz cumpleaños con cierto retraso, fue ayer. Sí. Su cuadro no le ha regalado... Hoy el que está, hoy ya vamos está de a cumpleaños eso, ya vamos a en la eso. otra punta. Su cuadro no le ha regalado... Un día duro. Ha sido un día duro. Nacional está... A ver, yo tengo... No voy a cambiar por la definición de Vázquez en la nota a Búsqueda, lo que pienso. Cuando tenemos un compañero que está en medio de una situación de estas, las opiniones que se hacen referente a la situación del compañero terminan siendo una opinión que condiciona, ¿no? Y en todo caso después, ¿qué es lo que se pierde? Supongamos que la opinión de Sendik fuera, si el Tribunal de Conducta Política lo cuestiona, renuncia. Y le quitamos la posibilidad de que se opine después que esa renuncia no es por decisión personal, sino que la denuncia es por la presión que se hizo en los costados. Me parece que lo más sano, en este caso y en cualquier caso, es que el tribunal se expida y que después el compañero resuelva en función de lo que él cree. Se equivoca el presidente en estas Y ahí declaraciones. después opinar. Yo hago distinto. Por lo menos me parece que tenés que manejarte distinto, porque le quitas la posibilidad, ¿no? Siquiera, ¿no? De poner en duda después si su decisión fue íntima o fue una decisión bajo la presión. Mujica fue preguntado también en estas horas sobre la situación de Sendik y arrojó por lo menos 2 veces una frase enigmática. De pronto algunos con unos años más, como Conrado Hughes, pueden decodificar esto. Dice, el precio de los tiburones, decía Mujica cuando se refiere a esta situación de Sendik. Feliz cumpleaños, Conrado. Muchas gracias, Dariel. 70, 70, decía, una cantidad exorbitante. aquella seducción de los números redondos, Pero Sí, los 70 te encuentran... Pero no es la seducción de los 70, más que sí el hecho de mirar para atrás y decir que uno ha recibido muchas gracias en el sentido más cristiano de la palabra, y hemos tenido la suerte de tener padres magníficos, hijos extraordinarios y ahora nietos que nos producen enorme placer. Bien, celebremos que estás muy bien. Y ahora, ¿lo del cristianismo lo dejás un poco al costado cuando te referís a Raúl Sendik? No, porque vamos a entendernos, no es un tema del mensaje cristiano, la actividad política, digamos, los principios cristianos que uno aplica en su vida cotidiana no entran en colisión con la pelea política. Es como si dijéramos que un marcador de lateral del lado derecho lo va a dejar al puntero izquierdo o al punta de lanza izquierdo pasar porque le tiene el afecto cristiano, amor cristiano. No es así. No, yo además, en el caso de Raúl, ya ahora hace mucho tiempo que no hablo. Sí hablé mucho durante mucho tiempo, porque me parecía verdaderamente increíble. El país paulatinamente lo va haciendo y va pensando parecido a lo que yo pensaba. Ahora, Mujica, cada día que pasa, es
imprescindible contratar un exégeta, porque se acerca extraordinariamente al personaje de James Gardiner, de Jerzy Kosinski, aquella novela maravillosa Desde el jardín, que llevó a la pantalla la actuación extraordinaria de Peter Sellers. Ajá. Bueno, vamos a ir con nuestros invitados con el tema que nos convoca. Se ha polarizado mucho el debate en las redes sociales, es impresionante además la participación que hubo. Vamos a tener el tuit del programa, también algunas otras referencias en materia estadística. Pero, ¿qué le va a decir el Zunca al presidente Vázquez el lunes en Nuevo Berlín? Bueno, nosotros tenemos ahí un conflicto que nos parece medio increíble, porque, a ver, el sistema de aporte unificado de la construcción implica, desde el año 70, la primera ley fue del año 70, se modificó en el 74, que las cargas salariales están incluidas al aporte patronal, junto con el aporte laboral. El punto de partida nuestro es que de los últimos 15 años, el saldo tuvo 3 años de déficit y 12 años de superávit. El balance global para el BPS de esto, que es lo primero que nosotros queremos aclarar, es un saldo favorable de cerca de 90 y algo de millones de dólares, ¿no? Lo que nosotros pedimos es, si se quiere revisar la fórmula de cálculo, revísese en la negociación colectiva del próximo año. Esto fue aprobado por todos los partidos políticos en la Comisión de Legislación del Trabajo. Van a poner presión en ese consejo. No, pero a ver, nosotros lo primero que pusimos fue negociación desde diciembre. Lo que fundamentamos en la negociación, yo tengo acá algunos datos es esto, es decir, bueno, en el saldo del BPS, el saldo es favorable. Entonces no parece tener sentido. ¿El déficit es circunstancial desde tu punto de vista? No, yo lo que digo es que no hay déficit. Si vos durante 12 años recaudaste más de lo que gastaste y es un fondo, ¿no? O sea, los años de déficit, para que haya déficit tendría que haber 7 años corridos de balance igual que estos últimos 2 años atrás. Entonces nos parece que es un tema para discutir en la negociación colectiva del próximo año. 40 años tenía además esta regulación. Sí, yo lo que digo es, a ver, hasta demasiado... No ha habido un peso de rentas generales para pagar licencia aguinaldo y vacacional de la construcción. Un peso. Al contrario, si hoy vamos al saldo, rentas generales tiene millones de dólares a favor de algo que no hace gratis. Se recauda un 1% para la administración del fondo. Entonces nos parecía lo más sensato no llegar a tomar medidas contra el criterio de cálculo. Bien, gracias, Óscar. Pero lo que te decía, va a haber presión fuerte, porque ¿cuánta gente? Nosotros lo que decimos es, vamos a defender lo que nos parece razonable defender, que es que la negociación colectiva tiene que establecer lo que pasa con las licencias y el vacacional. Bueno, vamos a este primer informe para entrar en tema. Se trata del asunto del voto de uruguayos en el exterior. Veamos. Diferencias entre el voto epistolar y el voto consular. El voto epistolar es un sistema al que recurren varios de los países que habilitan a votar a los ciudadanos residentes fuera de fronteras. La votación se realiza por medio del envío de un sobre cerrado con la papeleta elegida por el votante. Se pone en práctica con medidas de seguridad tales como la instalación de un sistema que permite enviar la huella digital del ciudadano votante. Voto consular. Con esta modalidad, en cada consulado uruguayo en el mundo habría una mesa de votación con las mismas características de los circuitos habituales de Uruguay. La contra que se le puede marcar en primera instancia es que hay lugares donde no hay consulados uruguayos, y eso obliga al votante a trasladarse desde puntos lejanos. Bien, allí estaba Ale Labraga con esa información que manejó para este primer informe. Nos acompañan, como les decíamos, los diputados Roberto Chazaro y Gustavo Penades. Muchas gracias por la presencia. Un gusto. Muy bien. Al comienzo, planteaba esa cuestión de oportunidad, sentido de la oportunidad para hablar nuevamente de este asunto u oportunismo. Mire, yo una primera apreciación. Primero saludar a su audiencia, antes que me olvide. Pero lo más importante es decir que este es un reclamo histórico del Frente Amplio. ¿Sí? El Frente Amplio siempre ha estado... Es un tema del Frente Amplio. Es un tema Frente Amplista, sí. Y el Frente Amplio siempre ha reivindicado esta solicitud de que los ciudadanos que residen en el exterior tengan la opción de poder votar sin tener que venir al país, en primer lugar. ¿Por qué? Porque se genera una discriminación. Vamos camino a un voto censitario. Nosotros decimos, acá hay un voto censitario porque... Y bueno, resulta que aquellos uruguayos que tengan la oportunidad de venir porque tienen medios para hacerlo, son los que pueden votar. Pero más allá de eso, esto es un tema muy importante para el país. Es importantísimo para el país porque fíjense que tenemos una diáspora de más de 600.000 habitantes. Casi 20% de los habitantes están fuera del país. Y un país como el Uruguay tiene la oportunidad en este momento para que en forma conjunta
Yo quisiera que esto fuese una política de Estado en la que estuviésemos todos de acuerdo, porque es muy importante que para un país de nuestras dimensiones poder integrar a 600.000 habitantes. Claro, Roberto, ¿ya comenzaron las negociaciones con la oposición? O sea, ¿ustedes entienden que esto debe quedar resuelto en la presente administración? Mire, nos va a tener que llevar el tiempo que nos va a tener que llevar. Yo más adelante le voy a explicar a usted que esto va a tener distintas etapas, bien, me lo porque explica hay después. distintas circunstancias. Sí le voy a decir algo que es cierto, que hemos conversado con algunos miembros de la oposición y hemos notado unas flexibilidades que antes no existían. ¿Penades? Ni oportunidad ni oportunismo. El Frente Amplio viene insistiendo con esto desde el año 2000. Y desde el año 2000, por diferentes vías, quizás la más importante en el 2009, cuando la ciudadanía consultada dijo que no. Y ese es un dato que no se puede desconocer. Esa misma ciudadanía que se pretende ampliar ahora a la diáspora, cuando fue consultada sobre este tema, contestó de que no. ¿El tema está quería laudado así. entonces? No, no está laudado, pero ese no es un dato menor. Ajá. El segundo dato que no es menor es el de la Constitución de la República. La Constitución de la República en su artículo primero es meridianamente claro cuando habla que la soberanía radica en la nación afincada en el territorio de la República. Y lo ratifica en el artículo 74 y en el artículo 75 cuando con relación a la ciudadanía legal obliga para poder ejercer el voto que se esté radicado con su familia en el territorio ¿Qué nacional. dice que no es así, Chazón? No, no es así, porque en primer lugar, usted cuando analiza la Constitución tiene que analizarla por las distintas secciones que tiene la Constitución. El artículo que se refiere, el artículo 1, es un artículo de carácter general. Cuando vamos a hablar de ciudadanía, porque ustedes saben una cosa, los que votan no son los habitantes, son los ciudadanos. Yo puedo ser un habitante de 5 años y no voto. Ahora, cuando adquiero la calidad para ser ciudadano, es que voto. ¿Y dónde está radicada la definición de la ciudadanía? Está radicada en la sección tercera de la Constitución. Y es el artículo 77 el que habla específicamente de quiénes son los que tienen el derecho al voto. Y es muy claro el artículo 77. Y para nada se habla el tema del afincamiento. Y la Mire, tan es así Tan como es yo lo así. sostengo, que en el año 2000 quien presenta una reforma constitucional con relación a este tema es el senador socialista. Tenemos un problema con su micrófono. Ya le vamos a corregir esa situación. Conrado. Yo voy a suscribir enteramente lo que dice el doctor Penades y, por supuesto, simplemente voy a leer lo que dice la Constitución, porque hay veces que, digamos, nos perdemos. El artículo primero, el primer dato, el artículo primero de la Constitución que dice la República Oriental del Uruguay es la asociación política de todos los habitantes comprendidos dentro de su territorio. ¿Saben desde cuándo está? Desde el artículo primero de la Constitución de 1830. Van a ser 200 años que esta norma existe. Quiere decir que los que redactaron la Constitución pensaron en esta es la regla de convivencia para los que vivan en este territorio. Tan es así que después, en media docena de artículos, cuando se garantizan y analizan el núcleo central de los derechos, deberes y garantías que están consagrados en los primeros artículos de la Constitución, en el artículo 7 dice los habitantes de la República, en el artículo 30 dice todo habitante de la República, en el artículo 44 de la salud dice los habitantes de la República. Es decir, esta regla que dice los habitantes de la República no puede luego en una interpretación peregrina, porque cuando uno va después al artículo 4 de la Constitución para ver dónde radica la soberanía, y esto hay que entenderlo en el contexto de 1830, que es cuando fue incluido por primera vez. En ese tiempo, los países normalmente se regían por soberanos, pero los países que iniciaron la gesta independentista bajo las ideas liberales de los pensadores norteamericanos, ingleses y franceses, dijeron, pues en estos nuevos regímenes la soberanía es el pueblo. Ajá. Y una constitución que habla de los habitantes en todos sus ángulos no puede seriamente extenderse a los que no. Por supuesto, además, con las consideraciones sobre lo que es la ciudadanía legal, que siempre requiere la residencia en la República. Bien, tenemos lo que dijo Conrado. Se está hablando acá de que si hay una reforma electoral,
necesariamente debería pasar por una reforma de la Constitución. De eso vamos a estar hablando también. Me dice que no Roberto Chazaro acá. En el caso del consular, sí, por ejemplo. ¿No? ¿Tampoco? No, Ahora me lo explica. No, señor. Además, tengo una diferencia, hay diferencias planteadas en un informe de todas las voces sobre lo que señalaba Ale Labraga, el voto epistolar, el consular. Primeras consideraciones de Andrade. Además, quiero a la gente opinando, Ale, porque está ardiendo en este momento la cuenta de todas las voces. Óscar. Sí, primero que hay una práctica política, o sea, no hay verdad mayor que la realidad. Yo recuerdo en varias elecciones nacionales, tengo una parte de mi familia en la Argentina y ver a todos los partidos políticos hacer campaña en la Argentina, traer militantes de la Argentina, traer votantes de la Argentina. Esto lo vi en el 84, lo vi en el 89, lo vi en el 94. Bueno, en la última elección Bordaberry ha tenido un montón de vínculos. O sea, lo que digo es, no parece sensato sostener que esa práctica es inconstitucional cuando realizo esa práctica, de tratar de lograr que legítimamente, ¿no?, que la mayor cantidad de uruguayos pueda participar de la elección nacional. Entonces, el problema que tenemos es que en general ese derecho al voto que lo tiene el uruguayo que vive en el exterior, lo tiene, no es que no lo tiene, lo tiene el que puede venir, ¿no? El que puede pagarse el pasaje. Puede pagarse el pasaje, entonces se condiciona al uruguayo que no puede venir. Entonces, facilitar, ojo, también me parece que habría que modificar acá la interna del Uruguay. O sea, si alguien vota en Rivera, ¿no?, y vive en Montevideo o está en Montevideo al momento del día del voto, habría que buscar, en un momento existió, mecanismos para que pudiera votar observado, ¿no? Esa misma circunstancia de facilitar el derecho al voto, que creo que hay que también discutir adentro de fronteras, me parece que hay que discutir hacia afuera, porque hay una patria peregrina que hay que reconocer. Yo voy a poner un ejemplo que a mí ¿Pero no hay un cálculo detrás en términos electorales? Hay una idea. Lo primero que hay es una idea. Lo primero es una idea. Es una idea. Y por añadidura... la referencia que tenés, claro, porque si no, bastardeamos la discusión. Yo digo, mira, vos no creés lo que estás pensando, ¿no? No creés lo que estás pensando, sino que es un cálculo mezquino. Exacto. Me parece que nos embromamos, o sea, nos sacamos las ganas de embromarnos, pero en realidad no ayudamos. Mirá, en el mismo día que Candó estaba en el obelisco en el Río Libertad, el mismo día, ¿no?, en una circunstancia plan represivo Cóndor, Tenuta estaba leyendo la misma proclama en la Argentina con la militancia que estaba resistiendo a la dictadura en la Argentina, al mismo día. O sea, hay una patria peregrina, ¿no? La mayoría no eligió irse del Uruguay, ¿no? La mayoría no eligió irse, fue por circunstancias económicas. Muchos viven afuera de Caracas. O sea, estaría bueno que todos viéramos cómo hace la Asociación Mano con Mano en Canadá para colaborar acá con policlínicas, para... Y yo lo que no puedo entender como argumento es el que vote después tiene que estar los 5 años acá, porque es la única posibilidad de hacerlo. Ese es el argumento por lejos más reiterado hoy. Pero, Daniel, en las redes. La única forma de aplicarlo sería alambrar el Uruguay, porque ¿qué me impide votar hoy y emigrar al otro día? O al revés, que el uruguayo que está afuera el otro día de las sesiones viene a vivir acá los 5 años. Voy con el diputado Penades. Sí, a ver. El problema es que se confunde aquí dos cosas centrales. Una es el derecho al voto, otra es la representación y otra es el avecinamiento. Y ahí es donde empiezan a hacer la confusión. Que hay una patria peregrina no le cabe la menor duda a nadie. Que quizás podemos trabajar sobre la idea de que esa patria peregrina pueda tener una representación también, pero también no se puede negar que quien está afuera no va a ser víctima o no va a ser beneficiado por el gobierno al que vote. Y entonces nosotros no nos cerramos a la idea de discutir este tema. Pero lo que queremos es discutirlo a la uruguaya. Porque los modelos electorales son distintos en el mundo. Le voy a poner dos modelos que son radicalmente distintos. Uno es el modelo español y otro es el modelo italiano. El modelo italiano prevé algo que a mí no me parecería mal. Que la composición de la Cámara de Diputados haya representación parlamentaria de la patria peregrina que pueda actuar sobre algunos temas y sobre otros temas no. Por ejemplo, esos diputados no votan el presupuesto, no votan los impuestos de Italia, pero votan sí temas relacionados con el relacionamiento del Estado italiano con esos ciudadanos que están fuera del territorio. Bueno, si nosotros abarcamos esto a esa discusión, la estamos dispuestos a dar. Y no correspondería, por aquello de la carreta y los bueyes, empezar
por discutir la obligatoriedad del voto? Porque también hay allí algunos clivajes. ¿Qué decías? Esa tiene origen constitucional. Claro, De hecho, el Uruguay la tiene desde la década del 30, no la legisló hasta el año 71. En las elecciones del año 71 se aplicó por primera vez. Es absolutamente antiliberal. Ajá. Bueno, claro, Bueno, ese es otro tema. Eso no es un defecto. Ser Es un antiliberal defecto me parece terrible. estupendo. El Uruguay que tenemos es gracias a su constitución liberal de 1830. Bueno, es una no opinión, hay ninguna es una otra opinión. cosa. Porque si usted Las cosas reivindica peores que tanto, tenemos la si tenemos usted de reivindica la constitución del influencia 30, fascista está de la reconociendo década la del esclavitud, 30. que las mujeres no voten, que los soldados del niño... Entonces, fíjese lo que me está Por diciendo favor. usted. Es Pero anacrónico. el diputado Chazal Caramba, cree que se por puede favor, hacer por favor. análisis Bien, acrónico. cuando usted me diga yo puedo hablar. Bien, no, yo le decía, diputado, tanto el voto epistolar como el consular, y además no es que lo diga yo, me baso en consideraciones de un distinguidísimo constitucionalista, tienen visos de inconstitucionalidad. ¿Y sabe por qué le digo? En la medida en que, por ejemplo, el epistolar se le ha cuestionado, entre otras razones, aquello de la identidad. Es muy difícil probar si efectivamente el que puso el votito en el sobre es quien dice ser. Primero. Después, el secreto del voto. ¿Cómo puedo comprobar a distancia si efectivamente ese voto fue en calma y en secreto como corresponde? Entonces, aquí hay constitucionalistas que entienden que debería hacerse una reforma constitucional si quiere aplicarse el epistolar. El consular. O sea, son mesas instaladas en el exterior. Primero que sería un montonazo de plata el hecho de representantes de la Corte, de los partidos políticos, en cualquier punto, porque además a Connie, que le gusta tanto lo de la Constitución, hay un principio básico, que es el de la igualdad. O sea, si nosotros decimos que el ciudadano del exterior vote, después tenemos que darle las garantías para que eso suceda. Entonces, no hay esas garantías en cuanto a que no se puede plantear mesas en territorios, imaginemos el de China, y condiciones de igualdad para todos los ciudadanos. Por eso entiende este constitucionalista, que voy a nombrar más adelante, que también allí habría visos de inconstitucionalidad. Mire, la primera respuesta es cuando usted me dice que esto es inconstitucional porque saldría caro. No, yo no dije eso, Roberto. Bien, pero ¿qué quiere decir? Yo, si tengo que gastar dinero en democracia, Sí, gasto eso. sin ningún problema. Porque los que vivimos sin democracia en este país, ¿sabe qué? Valoramos muchísimo Pero la ¿sabe democracia. la cantidad de mesas que tiene que instalar en el planeta? Le voy a explicar una cosa, porque usted tiene que entender que quienes pueden votar hoy por hoy... Lo tiene que entender la gente. Y yo... Quienes pueden votar hoy de las 600.000 personas, quienes pueden votar son aproximadamente menos de 100.000. Ajá. Primer lugar, o sea que se va achicando el paño. Segundo lugar, es si debe ser obligatorio o no el voto en el exterior. Y yo creo que podría ser obligatorio en la medida que pueda proporcionar los medios. ¿Es muy caro eso? Tenemos lugares donde no hay consulado. Existen convenios que se pueden utilizar los consulados de otros países, usted sabe. La legislación Pero un comparada, cónsul de otro país la garantizando legislación mi acto comparada. electoral. Pero escúcheme, y también tenemos que trasladar los funcionarios consulares para que estén allí presentes. Los gastos en democracia son siempre bienvenidos. Sí. Y vuelvo a reiterar, quienes perdimos la democracia sabemos que hay que No, en eso valorarla estamos y hay que totalmente de acuerdo, valorarla. pero hay matices ahí. Sí, los matices están dados en el sentido de que la discusión tiene que ser mucho más profunda. Porque si resulta que de los 600.000 que están afuera, solamente 100.000 están con condiciones. capacidad de votar. Estimativo, entonces, ¿no? Bueno, entonces evidentemente no son los 600.000 los que van a votar. Porque acá hay elementos que tienen que ver con la reforma de la Constitución, la reforma de la Ley General de Elecciones, el establecimiento para votar. No solamente se necesita ser ciudadano, se necesita estar inscrito en el Registro Cívico Nacional. Con hacinamiento. Y eso es como consecuencia de poder haber votado en 2 elecciones sucesivas, si no se es retirado y se debe de hacer un trámite ante la Corte Electoral. de eso O sea, quiero hablar. todo ese tipo de cuestiones son las que se deben de trabajar sin tanto eslogan y con mayor profundidad en la seriedad. Además de que, por ejemplo, yo no estoy de acuerdo que un ciudadano que se fue del país influya sobre decisiones que tienen que ver con cosas que van a aplicar directamente sobre los que se quedaron en el territorio. Ale, sí, voy a ir contigo, Oscar, en un minuto. Ale, a ver. Bueno, vamos a recorrer un poco el Twitter a través de nuestro hashtag Opino en TLB. Dice por acá Gerardo que paguen IRPF y que tengan derechos, pero que paguen los impuestos. Pedro dice, creo que si se fueron no dejaron de ser uruguayos, deberían Nadie tener dice, derecho al voto. Alejandro dice, por favor, ya votamos que no, respetemos la decisión de los ciudadanos, ya vamos a ir a la encuesta también que
tenemos abierta en este momento en Twitter. Sebastián dice, estoy a favor del voto consular, debe implicar una acción proactiva del votante y un interés manifiesto de votar. Y justamente lo que les decía, a través de nuestra cuenta, @todas-las-voces4, tenemos abierta nuestra encuesta, que lo que les pregunta es lo siguiente: ¿están de acuerdo con que los uruguayos que viven en el exterior voten? A favor del sí, un 18%, a favor del no, 82%, tenemos 1.202 votos hasta el momento. Bueno, esto es lo que está marcando este sondeo de opinión de la cuenta de Todas las Voces. Si me permiten, voy a ir con un informe que contempla aquella instancia del 2009 que lleva a que mucha gente diga, miren que este asunto ya estuvo debatido, ya estuvo discutido suficientemente y ya está laudado. Vamos a ver lo que dice este informe. 25 de octubre de 2009. Junto a las elecciones nacionales, los uruguayos decidían además si aprobaban o no el voto epistolar. Se precisaban para habilitar este tipo de votos más del 50%. Los resultados: un 37% dijo sí. Por lo tanto, la propuesta se dio por rechazada. Bueno, esto es lo que hace que mucha gente sostenga eso, que ya el tema estuvo discutido. Sí, a mí me tocó participar en esa campaña de un debate televisivo y uno de los argumentos más fuertes es el que vos dabas recién, Daniel. Me acuerdo con Ope Pasquera, y decían, bueno, pero más allá de la posibilidad de que vote el uruguayo que está en el exterior, que la tiene sin voto consular y la tiene sin voto epistolar, la tiene hoy, sí, ¿no? Estaba la circunstancia de la garantía del secreto del voto, que con el voto epistolar, que se usa en Italia, que se usa en España, que acá hay una mirada a veces medio contradictoria. Yo he visto legisladores que son candidatos en Italia, ¿no? Estando acá y hacen campaña viviendo en Uruguay, y que establecen que el uruguayo que está afuera no pueda votar, lo que es una contradicción muy importante. Pero más allá de ese aspecto, lo que digo es, uno de los elementos más importantes de esa campaña era el tema de perder la seguridad de la garantía del secreto del voto. Lo que está planteado ahora es ensayar una discusión política lo más sana posible. Yo por eso digo que si arrancasen la discusión adjudicando al que coloca la discusión maldades, lo más probable que no llegues a resultado de una circunstancia que tenemos que reconocer que es injusta. El uruguayo que vive en el exterior vota si tiene para poder pagar el pasaje y venir. El que no vota es el que no tiene. Entonces tenemos una circunstancia contradictoria. Y el argumento de quien paga impuestos, ¿no? Si fuera ese el elemento, vamos a la democracia sensitiva, donde el jornalero no podía votar en Uruguay porque decían, usted no tiene independencia económica, menos puede tener disposición política. Entonces, no puede ser ese componente. Si no, mañana viene un empresario transnacional que invierte y dice, bueno, yo como pago impuestos, ¿no? Tengo que poder votar, ¿no? O sea, un componente es la ciudadanía, otro el pago de impuestos, ¿no? Roberto. Gracias, Daniel. Hay varias cuestiones. No se habló del artículo 77 del doctor Grossespiel, que para él, claro, bueno, de acuerdo al análisis que hace, todos tenemos derechos a votar, incluso de los que viven en el exterior. Pero hay otras cuestiones también. Por ejemplo, nuestro país es el único en Sudamérica en este momento que no tiene el derecho al voto consular. El último, creo, en agregarse fue Chile en 2014, en la última elección. Anteriormente había sido Paraguay en el año 2010. De 196 países en el mundo, hay 112 que tienen el voto en el exterior. Hay 60 de ellos que tienen la posibilidad de que cualquier ciudadano pueda votar en el exterior, y otros con algunas restricciones. Pero también es cierto que acá lo que se dice, o lo que no se ha dicho, es que puede haber intereses políticos. Algunos sondeos, algunos estudios han asegurado que la mayoría de quienes viven en el exterior podrían estar votando al Frente Amplio. Entonces, vamos a hablar de eso también. Tanto si la oposición como el Frente Amplio, acá el tema no se habla de los derechos, sino de los intereses políticos. ¿Es un interés político el que se pueda o no votar? No. Pero lo acaba de decir el diputado Chazaro. Dijo, esto es del programa del Frente Amplio, los uruguayos no tenemos... Pero realmente es así. Escúcheme, no es así. Tan es así que nosotros no le podemos decir a usted quiénes son los que están en el exterior, y no se ha hecho ninguna encuesta. Es más, usted sabe que... A los argentinos que trajeron con la mitad del pasaje comprado, ¿no? El 50% que vinieron por buquebús. ¿Ustedes tenían la certeza que votaban al Frente Amplio? Mire, no teníamos la certeza de que se nos pudiese colar algún blanco y algún colorado. Los blancos estuvieron trabajando mucho en Buenos Aires también. Y cuando se subían a buquebús, nada le preguntaban a quién va a votar. Así que, entonces... ¿Pero quién consiguió ese 50% de descuento? Y se hicieron gestiones, ¿no? ¿Ustedes?
Yo no recuerdo haberlas hecho ¿El Frente yo. Amplio? Y sí, el Frente Amplio trabajó por El eso, señor claro de la que sí. izquierda. Claro ¿Puedo que decir algo? Viví 7 años en la Argentina y me tocó Ajá. venir a votar y vine en Buquebús con promoción para uruguayos. A mí nadie nunca jamás me preguntó que iba a votar. No, tampoco- pero el 50% lo había consiguió promoción, el había una Frente promoción, pero no, quiero decir porque esto me toca personalmente, porque sí vine a votar en todas las instancias durante esos 7 años, porque además estaba cerca, ¿no? Pero realmente nunca se preguntó en ese grupo en el que estaba que iba a votar, ¿no? Eso lo puedo dar Además, fe. hay una ¿Qué cosa quiere? importante ¿Sabe acá. lo que Es pasa? ilegal, ¿no? O sea, más facilitar el importante- acceso pero al perdón. voto, que lo hacemos todos, al que va a votar a Rivera, al que va a votar a Salto, es legal. Yo lo que Exactamente. cuestiono es, generamos campaña para facilitar el acceso al voto, no pongamos como que es un pecado mortal que Nadie pueda votar. dice que sea un pecado pero mortal. a veces se radicaliza, Pero- Gustavo. pero ¿no? lo que Sí, pasa pero es que, escúchame, ¿sabes? a ver, La acá discusión la estamos ninguno, bastardeando, ha sí. dicho que se opone radicalmente al tema. Algunos entendemos que si queremos transitar ese camino, es un camino que necesita tener modificaciones de carácter constitucional y que tiene que tener también modificaciones de carácter legal. Y eso no quiere decir que ni seamos los malos de la película, ni que querramos boicotear a nadie, ni que querramos que no venga nadie a votar porque somos frente amplistas o no. Ahora, imaginemos... Porque además, sí. lo que también es cierto es que la creación de la complejidad del sistema electoral uruguayo, cuando se habla de la cantidad de países, por ejemplo, como los que hablabas tú recién, es cierto. Pero estamos hablando de sistemas diferentes, estamos hablando de modelos parlamentarios, Claro. de modelos presidencialistas, de modelos como el italiano en el que se vota, pero diputados que participan en algunos temas y en otros no, de modelos como el español en el que sí se participa en todo. Andrade dice una cosa que es cierta. Si uno trabaja en Montevideo y su credencial está radicada en Artigas, tiene que ir a votar a Artigas. Exacto. ¿Y por qué somos los únicos de Sudamérica que no tienen ese derecho? Y bueno, porque Ahora, evidentemente... Bueno, digo, la somos norma- los mejores de Sí. Sudamérica en antecedentes No, el sistema constitucionales. electoral Por el sistema favor. electoral es uruguayo modelo mundial, ¿no? Es ejemplo en todo Es el modelo mundo, mundial. o sea, Y integra un grupo chiquititito así de modelos ejemplares para el mundo. Entonces hay quienes se preguntan si no se llevaría a cierto grado de riesgo incorporar estas modificaciones. Y a propósito de lo que decía Andrade y lo que dice Chazaro, lo que la gente señala, por ejemplo, en las redes es, ahora, ¿no hay cierta coincidencia entre este declive en la intención de voto que obtiene el Frente Amplio, estas últimas encuestas de opinión y este interés renovado en impulsar el voto en el exterior? No, Sí, no es así. Pero yo quisiera decirle que estamos bastardeando el tema del voto en el exterior si lo manejamos únicamente desde el punto de vista electoral. Yo quiero hablar de que se le cortó, Roberto. Mire que no hay ninguna intencionalidad. Bueno, ahora igualamos, porque ahora va a se me decir cortó a mí, exactamente, va a decir lo que estaba planteando. Pero me voy acá con el panel mientras corregimos este asunto. A ver, Decías. yo lo que digo es, supongamos que estuviéramos discutiendo el voto de la mujer, que fue una polémica enorme, ¿no? Y fue una polémica que se frustró, fracasó, se frustró, fracasó, se frustró, hasta que salió el voto femenino, ¿no? No podía decir, bueno, ya se definió, ya perdiste, no vuelvas con el voto femenino. Fue de los primeros en incorporarlo el Uruguay, el voto femenino en Sudamérica, ¿no? O sea, si el criterio fuera, en tal momento fracasó la iniciativa, ¿no? O quien propone la iniciativa lo hace por un cálculo mezquino inmediato, estaríamos hasta ahora sin que las mujeres pudieran votar, ¿no? La misma discusión con el debate de voto sensitivo. ¿Qué puede votar el uruguayo en el exterior? Si alguien me dice, tenemos datos del Uruguay, donde el 40% está indeciso hoy, imaginemos lo que puede ser el exterior. O sea, si algún frente amplista me viene a comprar a mí, a decir, no, el voto en el exterior está seguro para alguien, cuando tenemos una dinámica política que en 3 meses cambió todo, ¿no? Hay una realidad Hay un también, grado de bueno, especulación quisiera- que es... Sí, una realidad también que es muy vamos a diferente. permitirle a Yo quisiera Chazaro que aclarar sea. Ahí está. Yo lo que digo es que le estamos cerrando esto, porque ¿sabe lo que está sucediendo? Yo, aparte de representar al Frente Amplio, represento una sociedad civil que se llama Ronda Cívica, que es un conjunto de uruguayos que está trabajando en el exterior hace mucho tiempo por este tema, y trabaja aparte de este tema por otros muchos más. Fíjese que tenemos 600.000 uruguayos y hay que ver lo que aportan los uruguayos del exterior al Uruguay, y eso es algo que no se sabe y yo lo quiero decir. Los uruguayos que están radicados en el exterior aportan aproximadamente, por concepto de remesas, unos 132, 136 millones de dólares al año. Los uruguayos que están radicados en el exterior son el tercer componente del turismo ¿De uruguayo. dónde toma el dato? Lo tomo el dato del Banco Central, son datos que se nos dieron, y también de una Fernanda Mora y de la Dirección de Migración que han trabajado este tema. Y No quiero- son los que y se voy fueron a con una rep- mano atrás y otra adelante. En los Mirá, a últimos veces años. muchos de a los que se veces fueron con muchos una mano de los atrás y que otra no adelante se apoyan fueron a por la familia. responsabilidad de los gobiernos en la crisis del 2002. Y creo que el gobierno tiene que tener la obligación de respaldar a esa gente. Pero déjame seguir. Estos turistas
turistas que vienen acá le dejan al país unos 240 millones de dólares. Tenemos una cantidad de muchachos hoy y hay que hablar de la nueva migración. Los muchachos que están estudiando hoy en el exterior es una cantidad muy importante. Tenemos muchachos que van por trabajo al exterior, tenemos muchachos que están estudiando. Eso es lo que se llama la transnacionalización y la globalización. Y esos muchachos no tienen derecho al voto del exterior. Se habla de que no saben lo que sucede acá. Hoy con los medios de comunicación, los que viven afuera saben más de lo que viven acá. Y se habla de que no pagan impuestos. Tengo una cantidad de gente acá en Uruguay que vive en el exterior y tiene propiedades acá y paga impuestos. Y hago una última pregunta. O sea que para pagar impuestos, solamente los que pagan impuestos pueden votar. Entonces, todos los que acá no están pagando impuestos y son habitantes y son ciudadanos, no podrían votar. Ahora, hay un efecto entonces, de radicalización en por los favor. razonamientos que no son realmente aceptables. O sea, acá resulta que lo que estamos discutiendo es si el ciudadano tiene derecho a votar. Y todos decimos que sí. La Constitución es la primera que lo dice. Y pone condiciones. Esas condiciones se interpretan en las leyes de elecciones que hay que cumplirlas. Exacto. Y entonces, lo que tenemos que tener claro es que si alguna de esas cosas queremos cambiar, tenemos que empezar por discutirlas para cambiarlas sin empezar con aquello de que van cuántos hay, cuántos no hay, el voto consular o el voto epistolar. Vamos a empezar a discutir el principio. Estamos abiertos a discutirlo. Lo que nosotros creemos es que hay una discusión que se debe dar con una profundidad que haga que no perdamos calidad democrática y Yo estoy de acuerdo respeto con eso. en lo que tiene que ver con un sistema electoral que en el mundo entero es tomado como ejemplo. ¿Están de acuerdo Chazaro Sí, yo también. y Andrade? Estoy de acuerdo Sí, con sí, Penades, yo que estoy no de conten acuerdo. actas. Me parece que es una discusión que tenemos que darla de manera serena. A ver, Con las serenidad. posibilidades de un Daniel, por lo que preguntás vos, las posibilidades de un cambio electoral en el mapa político de hoy, de cara al 2019, son remotas. Ahora, no perdamos la posibilidad de discutir. A ver, ¿cómo es eso? No Claro, la posibilidad de pensar que vas a tener 2/3 de los votos en ambas cámaras, en el escenario político de hoy, ¿no? Entonces, no maltratemos la discusión. Entendamos que tenemos... O sea que la discusión empieza en este La periodo. discusión empieza, vaya a ver dónde termina, pero tratamos de que se desarrolle en todos los niveles. Ajá. Cualquier fórmula tiene complejidades, ¿no? El voto consular tiene complejidades, el Y voto etapas. epistolar tiene complejidades, y Hay como temas estamos que hoy, están primero. tenemos que reconocer, con todo lo que valoramos al sistema político, y también tiene complejidades y tiene injusticia en algún caso ¿Y por qué el severa. sistema político no se pone de acuerdo? Que es lo que seguramente Es que debe es lo estar que pensando estamos mucha gente. trabajando. ¿Por qué no se ponen de acuerdo en decir, miren señores, vamos a empezar a discutir esto por aquello? Además está esa concepción del voto como derecho de ver, ¿no? Claro, de sí. derecho barra Ahora, de ver. Desde el 2000 hasta la fecha Sí. se ha discutido muchas veces. Claro, pero y no ¿por han qué existido no hay un acuerdos. acuerdo? Primero firman oficialistas y opositores en decir, empecemos ahora, pero esto va para tal periodo. Cuando la Pero, idea por sea ejemplo, planteada, invitándonos a discutir. ¿No los Exacto. invitaron todavía? No, y que ¿por qué? nos ¿Y enteremos por la ¿por qué prensa? no los vamos, por qué no porque lo ahí es donde invitamos? uno empieza a Porque desconfiar. a mí me dice, encantaría pará. discutir con una persona como Penades, sí. que es una persona que tiene mucha formación. Mire que en los partidos tradicionales hay gente con mucha formación que a mí me encanta mucho conversar con ellos. Y es más, lo necesito para que esto... Pero hay etapas. Una primera etapa que tenemos que solucionar es el caso de aquellos que están residiendo en el exterior y por situaciones económicas, por ejemplo, no han podido venir a votar en 2 oportunidades seguidas y tienen que hacer un trámite especial. Y hay gente que tendría que venir al país 2 veces. Entonces, vamos a solucionar primero ese tema. ¿Cuándo me voy a sentar yo a discutir con Penades? Sí. Cuando tenga terminado el proyecto de ley, me voy a sentar con él y decir, mira Penades, yo estoy pensando en esto, vamos a ver si le podemos buscar una solución así. Y sobre esas bases iremos discutiendo. Ahora, ¿qué estamos haciendo ahora? Le estamos diciendo a la población. Queremos rescatar este tema, queremos ponerlo arriba de la mesa y queremos discutir sin apasionamiento. Porque de repente, ¿sabe qué? Podemos encontrar muchos puntos en contacto. Y esto tiene que ser una política de Estado. Si pensamos en un Uruguay del futuro y pensando en grande, pensando en que tenemos que incorporar a 600.000 uruguayos que residen en el exterior y que les interesa mucho este Insiste país. con el tema de 600. Sí, Voy a este fue la informe. cifra que me Bueno, tiene algunos números. A ver, vamos a verlo. ¿Cuántos uruguayos viven en el exterior? Si tenemos en cuenta los emigrantes de 1973, los del 2002 y sus descendientes, la cifra ronda entre los 550.000 y 600.000. Inscriptos en el registro cívico se estiman en 150.000. Pero debemos sumar otros emigrantes, que son jóvenes que estudian y trabajan y tienen gran movilidad. Una gran concentración se encuentra en Argentina. Bien, decía. Yo digo que hay que calificar, por ejemplo, también a los ciudadanos, que tenemos ciudadanos. Uruguay tiene leyes generosas y ha reconocido a los hijos de los hijos como que nacidos en el exterior, se les reconoce la nacionalidad y a los nietos también. Todo ese conjunto es lo que están formando hoy esos 600.000 habitantes
o ciudadanos que existen en el exterior, a los cuales tenemos que irlos incorporando. Como bien señala Penales, y tiene razón, para poder votar hay que inscribirse en el registro cívico y obtener, a través del avecinamiento, el derecho a votar. Hoy por hoy, entonces vuelvo a repetir, como lo dice este informe, hay aproximadamente 150.000 habitantes que serían los que tendrían la capacidad de votar. Entonces, vamos paulatinamente avanzando. Bien, Conrado. Siempre nos estamos apartando de la idea central. La República Oriental del Uruguay tiene esta constitución con una concepción que basa en que tienen derecho a tomar las decisiones de su organización política, que se expresa a través de partidos y elecciones, decisiones e instituciones, entre ellas, por supuesto, el Parlamento, las cámaras locales, los intendentes, etcétera, etcétera, entre los habitantes con una extraordinaria generosidad, además, porque en el Uruguay tenemos hasta el instituto del votante no ciudadano, el residente no ciudadano, sí, que luego de 15 años de estar establecido en la República y acreditándolo, puede, no, lo que es votan observado, porque la República les dice: a usted, lo que lamento mucho, no le doy el derecho a cambiarnos la Constitución, entonces no pueden votar en los plebiscitos. Esto es una piedra angular del más estable sistema político de América Latina, que registra dos partidos, un partido gobernante que tiene 50 años y dos partidos de oposición, de los 4 que hay con representación parlamentaria, que tienen 181 años de existencia y que son, como, digamos, conjunto de partidos, el más antiguo del mundo. Es tan así que el Uruguay fue generoso en considerar su ciudadanía no solo a los nacidos acá, sino inclusive a los hijos de orientales que hicieran los trámites correspondientes, que un gran rector de la universidad, que fue mi bisabuelo, nació en Buenos Aires porque sus padres estaban exiliados durante la Guerra Grande, viviendo en casa de un tío, que era otro ilustre jurista, y mi tatarabuelo fue a llevarlo al consulado, lo envolvió en la bandera patria, lo inscribió, y ese señor fue senador, presidente del directorio del Partido Nacional, rector de la universidad por 20 años, y ahora está en los billetes de 500. Esas son las cosas de la ciudadanía uruguaya. Entonces, no me inventen que estamos encontrándole nuevos derechos. Estamos inventando derecho constitucional para una constitución que ha sido magnífica. Dios mío, dice Chazaró. Yo digo Dios mío porque realmente me sorprende. Es bueno que diga Dios usted. No, pero figurativo. No, porque, digo, vamos a entenderlo. Es una expresión. Yo le voy a explicar. Los constitucionalistas como Grosse Spiel o constitucionalistas como Rizzo, que es un constitucionalista muy prestigioso actualmente, aclaran perfectamente que no hay ninguna restricción para votar en el Uruguay que implique el vivir en el país. Sí, claro. Y era lo que decía Andrade desde el principio. Usted viene al Uruguay, vota, luego se va, está 5 años afuera, viene y vota. Nadie, ¿a usted alguna vez le han pedido constancia de domicilio? Siempre cuando viví vota? acá. Pero le pidieron constancia de domicilio jamás. O sea que usted está sigo equivocado. Y vuelvo a repetir que estos constitucionalistas claramente establecen que no hay ninguna restricción ni ninguna obligación de vivir en el país para votar. Es más complejo. Eso es algo muy real. Porque eso no quita que cuando usted se inscriba, por ejemplo, un hijo de uruguayos que quiere votar, ¿qué tiene que hacer? Venir al Uruguay, inscribirse y avecinarse por lo menos por 3 meses. Le voy a contar algo, porque usted seguramente lo sepa. Antes la ley establecía que había 1 año de avecinamiento y no dijeron que sea 3 meses. ¿Y por qué? Porque el mundo es dinámico y si nosotros no nos preparamos de una forma moderna y no capacitamos a este país para actuar así, vamos a tener problemas. La modernidad y todo lo que se refiere a ella, de lo que estamos de acuerdo, necesita cambios de carácter constitucional. No. Porque el artículo 74 y el artículo 75 de la Constitución establece que en el Uruguay hay ciudadanía natural y ciudadanía legal. Es verdad. La ciudadanía legal, para poder ejercer el voto, el artículo 75 es preclaro, establece que debe estar radicado en el territorio nacional. Sí. Y entonces ahí lo que tendríamos es el problema, si no lo solucionamos con una reforma constitucional, de que habrían ciudadanos que ante la Constitución y ante la ley tienen las mismas
derechos y garantías que podrían votar de una manera y ciudadanos que deberían de votar de otra. Y eso O sea, el principio de igualdad queda eso destruido, ¿no? debe ser modificado. Y entonces ahí es donde estamos hablando de una reforma en la Constitucional, de una reforma de la Constitución que se puede hacer, pero que creo que hay que discutirla, y que hay que discutirla sin desapasionamiento, porque hay otra verdad también, que es la pregunta de decirnos, de esos 600.000 uruguayos que están en el exterior, ¿cuántos en realidad quieren votar? Yo conozco gente que del exterior entiende que no debe de votar. ¿Y entonces Y cuál es el dice, problema? No, por eso. Entonces, ¿cuál es el problema? Está El buena la problema es pregunta. otro. El problema está radicado con que esto se modifica reformando la Constitución. ¿Y por qué no están los 3/5? Y entonces? porque lo que queremos es empezar a discutir los proyectos. Y desde el año 2000 hasta la fecha lo que hemos hecho es decir sistemáticamente que no. La última que lo hizo, que dijo que no, es nada más ni nada menos que el cuerpo electoral, amerita que una realidad como esta, primero para poderla empezar a discutir, tenemos que conocer las ideas. El diputado Chiazaro nos decía hace un momento atrás que todavía no han terminado de escribir el proyecto. Cuando tengan ideas con relación a este tema, nos las presentan, lo discutimos y empezamos Daniel lo a decía, analizar. pero no entiendo de verdad por qué no se juntan primero y hacen todos juntos el proyecto que lo pide hasta el Instituto Nacional de Derechos Humanos, apoyado por las Naciones Unidas. ¿No? El Consejo de Naciones Unidas para Uruguay fue, están quedando aislados. El Instituto Nacional de Derechos Humanos, que para algo está creado, Pero por supuesto. nuevamente pidió que el Desde sistema político en conjunto supere Lo ha recomendado. intereses partidarios y promueva los consensos imprescindibles. El sistema político, ¿por qué el Frente Amplio en vez de hacerlo solo no lo hacen todos juntos? Porque lo estoy haciendo a través de este método. Fíjese, este método es estupendo. Pero ¿por qué no los invitan antes y hacen todos Pero juntos? no, si este método es notable. ¿Cuál Porque método dice usted? Este que estamos haciendo acá, debatir públicamente, y hay que agradecer a los medios que nos permiten esto. Y escuchar opiniones tan diversas como la de Sabe que hay mucha gente pícara, ¿no? ¿Y sí? ¿Sabe lo que dice? ¿Qué dice? Que metieron este tema para distraer. No, escúcheme. De los otros. No, de los si otros. está Sí, ¿qué chiche otra? la No, cosa. pero no está chiche, pero mire que yo me acuerdo en el 2002, estaba mucho peor que ahora, ¿eh? ¿Usted se acuerda? Acuérdese del eso es la 2002. prueba del 9. Y Hay un dato ahí. Ese y suerte argumento- que estuvimos a ver, yo nosotros. tengo dos cosas para decirle al, Y aparte hay al otra diputado cosa. Chiazaro. Pero, encantado. Si son dos nada más, son pocos. Presidente de la Comisión de Asuntos Internacionales, integra delegaciones del Foro de San Pablo, Sí. la runfla de todos los guerrilleros de América Latina, que se reunió durante guarda, 25 años en conspiración en todos los países, que defiende los regímenes más asesinos. La cárcel de Cuba y el régimen de Venezuela tiene en el diputado Chiazaro a un gran vocero que estuvo ahora en Colombia en delegación. Sí, del señor, tuve el Foro honor San de estar Pablo. ahí viendo un proceso de paz admirable. El proceso de paz admirable. con la- Admirable proceso de con paz. El proceso de paz admirable que los guerrilleros colombianos con 50 años consiguieron con el auxilio Mire precisamente que fueron los de liberales en instituciones Colombia como los el que Foro de empezaron San con la Pablo, guerrilla, que sigue defendiendo al régimen, que sigue defendiendo al régimen venezolano y que por supuesto hace 25 años que defiende al régimen del castrista. Yo le voy a pedir a, A la a pucha, Roberto que no escúcheme, vaya, le no juro vaya por a Dios ver que a no. nadie. Quiero aclarar a toda la audiencia, no tengo ninguna arma acá. No soy dije que guerrillero. tenía. No, usted me dijo que era defiende guerrillero. todos los asesinos habidos y por haber. Ni le cuento a los asesinos que defiende usted. No, por jamás, favor. ninguno. Por favor. Traiga una Por declaración favor. mía. Traiga una declaración Pero a mía. mi amigo querido, estoy seguro que usted es de los que defienden la intervención de los Estados Unidos en América Latina. Estoy seguro que es de los que felizmente festejó cuando Arbenz lo sacaron en el 54. No, señor, yo no había estoy nacido seguro ahí. que- ¿No había nacido? Y en el año 54 yo ¿Usted tenía no había 7 nacido? años. ¿Tú No, usted pero- cree que iba a ir y a, usted- y usted a- no con le- las fuerzas de la CIA? No diga Dígame una cosa, ridiculeces. pero usted no lee la historia y no toma posición con respecto Oscar. a la historia. Sí, a ver, yo creo que... Defiende que- el 1830. que no, nos podemos terminar de embromar, ¿no? Porque en realidad ¿Cómo no? tenemos una discusión acerca de si los ciudadanos en el exterior pueden ejercer el derecho al voto. Es una discusión que ofrece complejidades, ¿no? Cuando dice, bueno, pero va a votar la Intendencia de Flores y entonces genera un problema que elija el diputado. Tenés complejidades, ¿no? Pero, por- Ahora, la peor forma de abordar el tema es decir, bueno, Chiazaro es asesino o está defendiendo... No dije todos que los es asesino. asesinos habidos y por Integra haber. el Foro de Yo- San Pablo, Todos es los lo que asesinos dije. habidos y por haber. O sea, me parece que tenemos que tratar de tener un criterio. Hoy se ve que Connie no tomó la No, pastilla. pero no se ve que- de por lo menos un poco más de tranquilidad de lo que Está con estamos presión debatiendo, subida, ¿no? porque es muy difícil reclamar, decir, bueno, serenamente, este es un tema complejo. Lo peor que podemos hacer es estigmatizar al uruguayo que se fue, ¿no? Y generar una grieta que diga, ese bandido que viene y me vota, pero después me roban a mí. Generamos un discurso que en realidad no ayuda a nadie, ¿no? No ayuda a nadie. Totalmente. Entre otras cosas, porque ¿quién de nosotros no tiene familiares? O en la Argentina, o en Australia, o en España,
que sufre con el Uruguay. Sufre escuchando un tango o a Zeta Rosa, o bueno, o de fútbol yo no quiero hablar. O sea, que tiene una circunstancia que vive de cara al Uruguay. Entonces también no merece que lo destratemos en este tema, de que lo subestimemos, de que pensemos que es tan torpe que desde acá ya podemos definir porque tenemos el cálculo cantado de qué va a votar, qué no va a votar. O sea, merece acuerdos complejos. Yo creo que la inmensa mayoría de la cátedra, ¿no?, establece que no es necesario vivir por eso, para votar. La dije inmensa mayoría de la cátedra. Claro, ¿no? pero la oportunidad, Oscar, por eso Sí, claro. señalé lo de la oportunidad. Pero si porque recién se además, empezó a discutir, tú Daniel. dijiste algo clave. Es muy difícil que en este contexto político actual se alcancen los 2 tercios, ¿no? Necesario para Exactamente, una- Pero se además- puede empezar a tejer. A ver, lo que es necesario Nosotros decimos que hay es, que en un tejer. tono de diálogo en el que podamos ponernos de acuerdo, avanzar sobre la idea de pensar en lo que es el futuro del Uruguay en cuanto a su estructura política. Y en ese sentido, el voto puede ser uno de ellos. Y poderlo con mucha seriedad, sin oportunismo de ningún tipo, ni atribución de intencionalidades de ningún tipo, abriendo la cabeza para darnos cuenta que las causas por las cuales muchos se fueron unas, otras fueron otras. Aquí se ha insistido que desde el 2002 se fue mucha gente. Sistemáticamente, están los datos, ha sido la misma cantidad de gente que se ha ido después. Se volvió a retomar la senda de crecimiento de ida a partir del 2013. Y se superaron los guarismos de ida que en el 2002 habían. ¿Su Entonces, postura es la que comparte el Partido Nacional sobre este punto? por lo menos en el Partido Nacional este tema hemos decidido que es necesario discutirlo. Ajá. O sea, entonces... O sea que hubo un avance. No, a ver, hubo un avance si usted lo toma desde el punto de vista No, que no, tendríamos claro. que habernos venido a lo que el Frente Amplio planteaba. Ajá. Y nosotros decimos, no, aquí hay una realidad que tenemos que enfrentar y que tenemos que discutir, partiendo de algunos preceptos que para nosotros son muy importantes. Por eso de usted decía respetar y que lo del valorar. 2009 no debería representar como tema cerrado. No, pero es un tema muy importante porque además hay otra cosa que es cierta, es la ciudad, el cuerpo electoral se expidió. Pero no nos cerramos, ¿eh? Y Tengo creemos... el micrófono de hoy empezó a funcionar el micrófono Bueno, de nos vamos, todas las nosotros. voces. ¿O no? Vámonos. Porque además la gente va a tener la referencia, vamos a comunicarlo a través de las redes sociales, en fin, ¿dónde estará el micrófono de todas las voces? En este caso fue el equipo de producción con Mique y con Ivana a la Plaza Independencia. Vamos a tener pronto eso. Antes, Ale, ¿sigue intensa la red? Sí, sigue muy intensa. Yo quería pero querías hacer una sí, pregunta. porque Sí, tiene adelante. que ver además con las redes, porque estoy todo el tiempo mirando acá lo que dicen nuestros televidentes y es algo de lo que se ha hablado. Por un lado, aquellos que ven la visión de que el Frente Amplio aprovecha esto para atraer votos y poder equilibrar un poco la balanza ante las recientes encuestas. Y por otro lado también, Penades, hay mucha gente que ve del otro lado y dice, ¿cómo puede ser que muchos exponentes de la oposición, hace algunas semanas cuando los venezolanos votaban acá en el plebiscito ese que es se un llamó tema simbólico, aplaudían esa posibilidad de los venezolanos votar estando aquí en Uruguay y cuando los uruguayos quieren votar o se plantea que los uruguayos que están en el exterior voten, por ahí se ve con otro ¿Cuál es el cristal. parecido? Pero, a ver, además de que los ejemplos no tienen absolutamente nada que ver uno con Es el otro. una de las cosas que Está están bien, dando está bien, vuelta, está ¿no? bien. A ¿Por qué ver, se aplaude por un lado y por otro lado yo no? desconozco, sinceramente, si en Venezuela existe el voto consular o epistolar. Si existe, es porque su normativa lo permite. En el Uruguay no. Si queremos empezar a transitar esto, hay que empezarlo a discutir, a analizar y eventualmente ponerlo a consideración de la ciudadanía. Yo no digo que no se ponga. Yo digo que hay que trabajar sobre eso y hay que avanzar sobre eso. Ahora, creo que el ánimo hoy nos invita a que hablemos de Venezuela. Y me dejaba una cosa. Pero... Sí, Yo también digo que también hay que entender que esta es una demanda de los uruguayos que viven en el exterior hace muchos años, ¿no? Yo digo, ¿no? Cualquiera que ha estado con la colonia de uruguayos en cualquier parte del mundo, ¿no? Que trabajan para el Uruguay muchísimo, muchísimo, a veces para llevar un cantante popular, para llevar su cultura, a veces para hacer solidaridad con eventos climatológicos, o sea, que sufren lo del Uruguay. O sea, tenemos algunos miles de uruguayos que además reclaman, sienten que tienen ese derecho y no se les reconoce en muchas partes del mundo. Entonces, no es un tema que nace del Uruguay, de los uruguayos que vivimos en Uruguay hacia afuera. También nace un reclamo de la patria peregrina. Hay 32 consejos consultivos que han colocado demandas comunes de decir, también queremos ser parte de... ¿no? Bueno, Ajá, con relación a lo que dice tema- Andrade, hay un elemento interesante que quizás puede ser tomado como un avance. En la rendición de cuentas acaba de votar un artículo por el cual en el Ministerio de Relaciones Exteriores se va a crear un consejo consultivo a iniciativa del diputado Trovo que esté integrado por representantes de todos los partidos políticos para tener justamente un trabajo en conjunto sobre lo que se debe hacer una política de Estado en relación con ese tema. el micrófono de todas las voces en la Plaza Independencia. Opinó la gente, a ver. Voy
haciendo el camino de siempre. Yo creo que todos los uruguayos que viven en el exterior tienen derecho a ejercer su voto, ya que nacieron en nuestro país y por distintas razones, sean políticas o económicas, se tuvieron que ir. Pero el derecho lo tienen, porque uruguayos somos todos los que nacemos acá. Que una persona que vive afuera hace 40 años creo que no tiene ni idea de la realidad política, ni de la realidad económica, ni social del país. Pienso que está bien porque de repente tienen el mismo derecho que nosotros que estamos aquí en Uruguay. No, la verdad que no estoy de acuerdo que los uruguayos que están en el exterior voten. Pienso que hay que aceptar todas las condiciones que tenemos acá en el Uruguay y pasar todos los problemas malos y buenos. Por ejemplo, yo soy ciudadano italiano y voto, y no vivo en Italia, sin embargo. Así que entiendo que corresponde que voten. Primero que vengan a poner el hombro y después voten. Opino que está bien que voten, me parece muy bien. Por un lado lo veo bien, por otro lado no. La gente que está en el exterior, digo, yo estuve en el exterior también, debe de poder tener la posibilidad de votar. Me parece perfecto. Estoy de acuerdo con que los uruguayos que viven en el extranjero voten acá. Y voy haciendo el camino de siempre. El micrófono de todas las voces. ¿Sabes lo que me gustó mucho? Perdona que Sí. te interrumpí. Que hay gente joven, mucha gente joven apoyando esto, porque hoy por hoy, te vuelvo a repetir, los jóvenes que dicen tienen que Yo esa creo, a ver, a mí realidad. una de las cosas que a veces me sublevan es ese concepto de que de mi lado está toda la razón diciendo todos los uruguayos que viven en el exterior quieren. No es así. Estoy de acuerdo. De la misma manera que no es así que todos los uruguayos que viven en el exterior no quieren. Claro, O sea, de es acuerdo. muy difícil de decir. Sí, Yo he es estado verdad. con uruguayos Es y verdad. he participado de reuniones con uruguayos en el exterior que ayudan, que participan en las asociaciones a las que se hace referencia y que entienden que no deben de participar en las decisiones Bien, políticas. tengo que hacer una pausa. es una El demanda micrófono de todas las claramente voces necesaria, ¿no? va a Hay ser... una demanda. La próxima semana va a estar en la Plaza de la Bandera, ahí frente a Tres Cruces. Así que vamos a estar con el micrófono de todas las voces allí, en la plaza frente a la terminal, o en la zona de Tres Cruces, ahí de la terminal, para que opinen en TLV. Por aquello de todas las voces somos todos, y además este micrófono se va a trasladar luego a otros puntos del interior, porque queremos tener esas opiniones desde todos los puntos. Vamos a ir a una pausa, luego tenemos un especial de cumpleaños hoy, porque hay dos leoninos además, ¿no? Dos leones, diría yo, por aquello del zodíaco, no sé si creen o no, pero hay dos leones en el panel que han cumplido años en esta semana. A propósito de eso, hay una sorpresa que les vamos a dar luego de la pausa. Ahora nos vamos con un consejo de Ale, a ver. Sí, tenemos cosas para contarles a los amigos porque Montecable tiene muchas novedades. Este mes Montecable sacude la nostalgia con una promo como las de antes. Si sos fanático del deporte podés disfrutar del fútbol uruguayo, de las grandes ligas y de los partidos de la Celeste del Alma a un precio increíble. Y todo en alta definición. Y además también te llevas el básico de Click and Play, la plataforma online de Montecable que te va a ayudar con contenidos de película. Te regalan, atención con esto, por un mes acceso a HBO y Fox Play para que veas lo que quieras y donde quieras. Pedilo al 2909-0000 a través de montecable.com. Bien, opina, pregunta y hace estas intervenciones que uno con esta voz podría seguir escuchándola toda la noche. Vamos rápidamente a la... ¿Qué decía Nacho? Polifuncional. Polifuncional. Es el todoterreno que tenemos aquí en todas las voces. Pausa y seguimos adelante. Bien, estamos casi en el cierre de todas las voces. Lo que decíamos, tenemos el privilegio de tener a dos leones en el panel, Óscar Andrade y Conrado Hughes, pero desde el punto de vista del zodíaco, para aquellos que creen en esas cuestiones, fuimos a consultar a alguien que de esto sabe montones, la que más sabe de pronto, Lourdes Ferro, y dijo esto. Le preguntó a la producción si son tan diferentes como asoman en la pantalla o tienen puntos de coincidencia. Veamos lo que decía Lourdes Ferro de los cumpleañeros de esta semana. Bueno, primero que nada, feliz cumpleaños a Óscar y a Connie. Y segundo es, ¿en qué se parecen? Me pregunta la producción. Son iguales. Ustedes, que lo ven de afuera, fanáticos, de alguna manera cada uno en su sitio, pensando sus ideas y defendiéndolas al máximo. Los dos leoninos de ley, los dos quieren llamar la atención. Los dos en cada punta son como dos leones ahí defendiendo su opinión. Entonces, ¿en qué se parecen? Son iguales. Es que son iguales,
Yo creo que no. Honestamente creo que notoriamente no. Una pregunta. Hay uno que es un gran polemista y el otro es un maleducado que se da el gusto de decir esta cosa de acá porque está en televisión. Pero bueno, es una opinión. Yo lo que quería decir que, en primer lugar, agradezco mucho por haber estado acá con ustedes, pero para mí lo que queda claro es que hay voluntad de diálogo, con algunos sí, con otros no, obviamente, y creo que es muy importante para mí que me defino cada vez más en el sentido de que hay derecho al voto de los ciudadanos uruguayos en el exterior. Bien. Que tenemos que buscar los mecanismos para instrumentarlo y creo que hay mentes abiertas, por suerte, con quienes podemos conversar. Bien, Penades, primero, eso de las similitudes o las diferencias. De los Andrés, dos, sí. y bueno, desde sus posiciones son muy fervientes y aguerridos defensores de las mismas. Con Andrade nos hemos cruzado más de una oportunidad, pero hay que reconocer que siempre se hace en un tono respetuoso. Bien, y decía sobre este punto y la de última este punto es, el diálogo parte de la base de no creer que toda la verdad está de un solo lado. Si se quiere realmente hablar, negociar, y no se quiere quedar solamente en o es lo mío o no es nada, nosotros estamos dispuestos a dialogar. Bien, ¿son parecidos? ¿Sos parecido? Bueno, estamos en puntas distintas del pensamiento. Yo creo que hay cosas en las que uno puede colocar algún paralelo, ¿no? Que la convicción en lo que se cree, ¿no? Y la necesidad de defender ideas. Ahí hay puntos de contacto y de discutir francamente, me parece que también va por ahí. Yo se lo he dicho a Óscar, porque hace muchos años que estoy polemizando, especialmente en radio, y a mí lo que me importa es la honestidad intelectual y la dedicación y el esmero en tratar de defender las ideas que uno tiene. Y Óscar, en ese sentido, es un leal rival, y yo lo dejo constancia a cualquiera que me pregunta. Por supuesto, además, recíprocamente nos encontramos en todas las distintas actividades del canal y cuando venimos a prepararnos, y en todos los casos uno se interesa por la situación del otro y así simétricamente. De modo que para mí es un gusto, y fue ayer también motivo de satisfacción, felicitarlo por su cumpleaños. Hoy, que es hincha de Nacional, dejamos ahí. Muchas gracias, Ale. La gente sigue opinando, además, y tendremos el micrófono, reitero, en la zona de Tres Cruces. Gracias, Roberto, a ti también. Y hay esto en el cierre, ¿no? A ver, esto es sorpresa hasta para mí, a ver. Feliz cumpleaños. Viene bien la cuenta, viene muy bien la cuenta. ¿Cuántos van? Hoy le saqué una foto con la Miluno para que me sirva para la campaña. Me imagino. Bueno, han sido muy amables. Los vamos a reencontrar. Con ustedes nos vamos a reencontrar el próximo martes 20 y 30. Y el micrófono de todas las voces estará, como les decíamos, en la zona de Tres Cruces. Que pasen todos muy bien.